Hermanos peruanos, buenas noches. Este es Contrabatería, yo soy el coronel del ejército Beto Bedoya. Gracias por estar ahí, por dejar su like, por suscribirse a nuestro canal y por adherirse a nuestro partido, la Unión Cívico Castrense. Vamos a ver en el inicio del programa de hoy, que habitualmente hacemos crónicas del fin de semana, lo que ha pasado, lo último que hemos tenido. Vamos a dividirlo en dos aspectos, en el aspecto de lo que podemos llamar las fuerzas amigas y el enemigo, tal cual, lo que es el enemigo, el comunismo senderista, el comunismo perulibrista, el comunismo castrista, chavista, Foro de Sao Paulo, Pensamiento Cerrón, Caviares, etcétera, etcétera. Antes me expreso mi cariñoso saludo a los hermanos peruanos que hoy día están de aniversario, no de independencia, sino de su fundación, de Arequipa, de Piura y de Huánuco. Tengo la suerte de ser mi abuelo arequipeño y mi abuela huanuqueña. Un abrazo. Y agradecer también a la familia de mis compadres Jorge Salazar y Pilar Vera por el magnífico momento que pasamos con ocasión del cumpleaños de ellos dos en su casa de playa en Zorritos Tumbes. Un momento muy grato, ver a tantas amistades, Karim, Juanita, Ana Popovich, a mi hermano Pierre Rojas ahí en el Runas, en la Plaza Armetón de Tumbes, donde se come una leche de pantera espectacular. Y me fui a mi karaoke, canté, los muchachos, los músicos. Saludos a los altos, que no los vi, pero bueno, siempre ahí. A Quique Vaca, en el Ecuador, Joe Vaca, en Tumbes, un abrazo a todos, la pasamos muy bien. Tenemos una conversación pendiente con mi distinguido y querido amigo Ricardo Salazar, expresidente de Consucoy, hoy trabajando en Perú Libre y con unas ideas espectaculares, ya les contaré. No ideas, proyectos, ¿qué proyectos hechos que se está consumando? Falta la voluntad política, pero espectaculares, ¿no? Espectaculares. La próxima vamos a hablar un poco de ello. Ahora, como le habíamos dicho, estamos hablando un poco del tema de lo que pasó el fin de semana, y en tanto el lado fuerzas amigas como enemigas, ¿no? Vamos a hablar de nosotros y básicamente lo que pasa en los programas dominicales, porque no ha habido mucho movimiento. En estos programas dominicales, sobre todo los políticos de anoche, Claudia Toro en la mañana, que he podido chequear también anoche llegando de Tumbes, todo parece indicar que hay nuevos niños, ¿no? Los denominados niños, que son los miembros de la Acción Popular corruptos, que están corruptos y sometidos a este gobierno. Cuidado, la lista de sometimientos a este gobierno es muy peligrosa y con el tiempo va a ser muy dolorosa y va a traer consecuencias. Estos niños, así llamados niños con apodo, porque en un momento el presidente, a manera de un seudónimo, lo denominó los niños de su colaborador de la Acción Popular, no son 5 ni son 7, el presidente aumentaba a 12 y cada vez más indicios de ellos. Y a esta gente se les puede investigar sin ningún problema. Es más, supongo que el Congreso lo va a desaforar, supongo. Otra noticia importante que se ha visto, es un POSIT del 6 veces investigado presidente Castillo, donde le ordena a su ex secretario Bruno Pacheco el cambio de un oficial, este coronel, creo que apellida Ciro Bocanegra, que es su paisano. No sé, al parecer lo irregular de ese cambio es que le crea un puesto, ¿no? Un oficial de alta graduación de coronel y general ya tiene los puestos preestablecidos en el CAP, ¿no? O también, como le llaman en el ejército, el COEQ, el Cuadro de Organización de Equipo con esa unidad de la Fuerza Operativa. Entonces el Palacio, que no está dentro de esa Fuerza Operativa, empieza a ir un cuadro de organización, un MOFU, una negociación de funciones, donde existen los casos y no se le crea un puesto porque de hecho Tano. Entonces tal vez por ahí esté la irregularidad del presidente, sacarlo en septiembre, ponerlo. Los cambios pues en el ejército corresponden en la Fuerza Armada y Fuerzas del Orden, en la Fuerza Pública, como se llama también.
a un plan de cambio, ¿no? Salvo excepciones del año, el plan se respeta, pero ahí era lo raro, más la mezcla de la situación de los ascensos, entonces una cosa jala a la otra, ¿no? Ese posible, pero él disponía eso, después no he visto más, entonces yo pensé que iba a ser un poco más contundente este papelito, no era ese cambio del coronel. Bueno, tal vez, sí, pues en todo caso está en nivel falta todavía. ¿Cómo se llama? También se ha determinado que le han dado una segunda obra a los hermanos Espino, los amigos de la señorita Jennifer Paredes, la cuñada del presidente, para ser oficiales, porque no hay un tema sentimental, ni de maledicencia, porque dicen otra cosa que sí es su hija, no viene al caso. Pero también hace pensar en este tema de la señorita Jennifer Paredes, que la fiscalía, como analizan los juristas, los abogados, los entendidos en el tema legal, de que la fiscalía, esto creo me parece haberlo escuchado no sé si a Aníbal Quiroga o a Huevo Duro, a Febres, no, la disculpa el caso. Y la fiscalía está actuando con un sistema de círculos concéntricos, ¿no? Y en la explicación que daba era más o menos que se iban acercando por los exteriores, por los que rodean al presidente, para después acogotarlo, si cabe el término, y llegar ahí, ¿no? Entonces parece que el segundo paso del plan estratégico de investigación de la fiscalía pasa por la esposa. El presidente ya está bastante comprometido en muchas cosas. Entonces esto, porque ya le han sacado una segunda obra de Espino, donde está más cerca la señora. Espino es pues el amigo de la joven Jennifer, amigo y jefe de la joven Jennifer Paredes, ¿no? O sea, pareciera que por ahí va la cosa. La presidenta del Congreso también ha expresado de manera formal, y también esto suma también, porque las formas también son importantes en esta guerra política, psicológica, legal, social, donde la presidenta del Congreso, la señora Lady Camones, le expresa su total protesta al presidente del Ejecutivo por su declaración de llamando a la violencia, por la declaración del señor Aníbal Torres, y exige la presencia de la más alta seguridad del Parlamento de la República, porque eso es lo que corresponde al Ministerio del Interior, que está en el Ejecutivo. Yo confío mucho en nuestra policía, profundamente. Sé que los policías buenos, que son todos, con algunas excepciones, van a cumplir su función en esto, pero es importante que se ponga por escrito como un antecedente. Y también los programas dominicales han sacado a la luz cada vez más, y que apunta a ser el tercero en el trono, en la línea de sucesión al trono, el señor Heiner Alvarado, que es ministro de Vivienda y que está desde el inicio del gabinete, como estaba Silva, blindado, repite el plato, otra por acá, ha pasado a, ¿cómo se llama?, transportes y comunicaciones. O sea, él es el hombre, el alfil, ¿no? O la torre con la que se enroca, hace su enroque, su gambito de ajedrez. El señor general Alvarado, al parecer, está súper comprometido, más aún con las declaraciones del colaborador fiscal Bruno Pacheco, de Samir Villaverde, y cada vez una espada de Damocles pende sobre la cabeza del señor general Alvarado, lo cual es bueno, y también dentro de esa estrategia de círculos concéntricos que está aplicando legalmente la Fiscalía. Podríamos decir que también el Poder Judicial, la Fiscalía ha pedido los videos de Palacio, de la residencia de Palacio, que es una de las 3 áreas que hay en Palacio, al Ejecutivo, ¿no? A todo lo que es la Casa Militar, que es la que administra todo Palacio. Vamos a ver qué fin tiene esto, porque el señor general, el jefe de la Casa Militar, como dice jerarquía ahora, él sabe que si ha recibido una orden tiene que decirlo, porque si no se va a quedar solo y nadie lo va a ayudar. Casos miles, la historia tiene esos casos. No creo, yo creo que los oficiales de esa graduación saben cómo comportarse. No soy quien para decirlo.
cosas malas. Por ejemplo, la señora Mari Carmen Alba, que ya no es presidenta del Congreso, otra vez su falta de tolerancia, su carácter que la traiciona. Yo no sé si hay algo más, porque yo no he escuchado nada más. Dicen que hay racismo, clasismo, eso ya es victimización, pero sí, tú no puedes jalonear a un colega, por más, como la señora es humilde, es barrendera, peor todavía. Entonces, en mal momento, señora Maricana, controle ese temperamento, por favor, una mujer tan inteligente, tan capaz de ese abolengo político que tiene usted, y tan guapa, hay que decirlo. Yo le mandé un mensaje con su cuerpo de carne, pero nunca se lo mandó. No, mentira, es una broma. Sí puede seguir tranquilizarse. Tranquilice, señora. No nos suma, pues, y eso va contra el Congreso, y va a decir que cierra el Congreso, maldito, desgraciado. Le estás abonando el plan al enemigo. Es importante también decir que sobre todas estas menudencias está esa ofensiva que hay de las Fuerzas Armadas y la policía en el BRAE. El miércoles vamos a hablar al detalle de eso, con esa ofensiva contra la corrupción que hace Perú Compras, donde trabaja el doctor Ricardo Salazar Chávez. Y también vamos a ver la ofensiva de porque es la ofensiva creo que más importante en la historia de este problema, que es un problema político, no es un problema militar, político, sociológico, de falsa de presencia del Estado, y que las Fuerzas Armadas, mientras pues no haya colegios, postas, asistencias, vías de comunicaciones, presencia del Estado más allá de la policía y la Fuerza Armada, no hay un control exclusivo y exhaustivo de los insumos que corren por la zona, eso va a continuar siendo, además de un centro terrorista, va a seguir siendo una cocina grande del narcotráfico con el Perú, donde de atrás de eso se ocultan oscuros intereses. Pensamos que es así. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que unificar criterios. Hasta ahorita, donde sabemos nuestras marchas nuestras soluciones a este problema son más marchas, la Fiscalía, apoyo total, muy bien la marcha el día sábado a propósito, y si no, la Fiscalía no puede llegar al presidente porque está blindado por su inmunidad presidencial, y entonces no lo pueden acogotar con los círculos concéntricos. Nos vamos a las calles, derecho de insurgencia, estamos acá. Muy bien. El enemigo continúa. Vamos a extendernos un poco, Angelita, porque hay varias cosas que veríamos y no hacemos programa desde el jueves. El señor Aníbal Torres ha salido a provocar, a atarantar, que es su rol, porque ya sabemos que él quiere que lo llamen, lo censuren, ya y él mismo censura un gabinete, en el segundo lo ponen a Bermejo, y censura un gabinete y cierran el Congreso y logra un objetivo de ellos. Entonces no podemos ser tan gilbertos de caer en ese juego. Déjenlo al señor no, mi mamá me dijo, Rodrigo, tu abuelita, la mamá Lucha me dijo que no adjetivice, y me estoy puliendo sin adjetivizar. Que el señor Aníbal Torres siga hablando. Estamos en una etapa final de este asunto. ¿Ya? Y como es también esas marchas de ronderos, de licenciados, de sindicatos, que nos quieren atarantar también, que sí, que es una marcha que nos va a sacar la chufa. Fíjense, ni Sendero ni el MRT han podido con el Perú, ni con sus fuerzas armadas, ni con los ciudadanos de a pie, menos de este grupo pues, de gente que ni siquiera muchos salen los ronderos y salen otras asociaciones de ronderos que ellos no son ronderos. O sea, como en este gobierno todo eso es farsa. Hay un montón de analistas militares que han reconocido que esos de ahí no son licenciados. Entonces, este gobierno es un gobierno de farsa, de engáñate. Acuérdense que quien lo preside, el 6 veces investigado Castillo, fingió haber sido tocado por la bomba lacrimógena, ¿recuerdan? Tírate, y se tiró al suelo. No, déjate joder. Se tiró al suelo. Entonces, están atarantando, están luchando. Hay un juez que está favoreciendo a la causa de ellos, que es un juez Justiniano, a la causa de los juicios contra Palacio. Creo que está desautorizando que leen los videos hasta donde sé. Y hay otro juez, una jueza, Génesis, pedimos el nombre, ¿no? La jueza Rocío Rabines, que ha permitido que el amparo de Vizcarra, Dios mío, el amparo de Vizcarra
contra el Jurado Nacional de Elecciones, que lo ha inhabilitado como congresista, le ha recibido el amparo. Seguramente me van a decir de que hay que seguir el debido proceso. Sí, tiene razón, pero no deje de llamar la atención, no deje, porque nuestros jueces, algunos, no todos, no es bueno, nunca es bueno generalizar, algunos, pocos felizmente, están muy sensibles a la opinión pública y es un factor, es un vector a tener en cuenta en su decisión. Entonces, si el pueblo celebró que Vizcarra, uno de los grandes genocidas de COVID, y él está ahí feliz, vuelve congresista, todos estamos locos, ¿no? Todos estamos locos. Muy bien, creo que por ahí van ellos, ¿no? Apoya por los jueces, las marchas, los discursos. Castillo sigue metiendo la pata por donde vaya, déjenlo, como decía Napoleón, si el enemigo se equivoca, no lo interrumpas. Lo cierto es que, como una pequeña conclusión del enemigo, todos ellos opinan lo mismo. El pueblo, usted en la calle lo entrevista a alguien, como entrevista a un congresista, como entrevista a un ministro, todos los comunistas opinan lo mismo, muy distinto a nosotros. Nosotros estamos insultando, si la fiscalía, ellos han sacado esa idea de que la fiscal es narco, que ha liberado narco, y ya están hablando, oye, si la fiscal no falla, nosotros, ¿ah? Los demócratas, y las Fuerzas Armadas y sus mandiles cruzados. Las Fuerzas Armadas están iniciando una gran ofensiva en la y no es noticia, no importa, no interesa. Se está comiendo. Entonces, por eso después a las Fuerzas Armadas no le puedes exigir que haga más allá de sus obligaciones. Si le vamos a exigir, hay que apoyarla. Hay que sacar. Por eso el miércoles va a hacer un programa sobre esto. ¿Cuál es el avance de las Fuerzas Armadas? En el RAE han fallecido 2 combatientes, un suboficial de ejército y un oficial de mar de marina. Honor y gloria para ellos. Ellos sí opinan lo mismo, que son 200 años de corrupción, que hay que esperar que la fiscalía termine la investigación para que acusar, que hay, ¿cómo se llama?, la prensa es basura, la fiscalía es narco, en fin, todos tienen el mismo libreto y nosotros no. Nos falta unidad, además que falta un líder, ¿no? Evidente. Yo he puesto a disposición un plan de ejecución del derecho de instrucción atrás, nadie siquiera aunque sea un like. Nada, no, estamos en letargo. Ellos todos opinan lo mismo. Todos opinan lo mismo. Y su obra cumbre, pues, sobre todo en la caviarada, es el antifujimorismo, ¿no? Porque usted lo tilda de fujimorismo y usted mismo tiene. Algunos candidatos a alcaldes les sirve el antifujimorismo para subirse, a ver si en algunos puntitos. El presidente tiene 20% de aprobación, porque todos esos bastoncillos prenden en su blanco auditorio, en el público al que apunta, que es la gente que no tiene la suerte de tener educación y que es fácilmente manipulable. Porque ellos cuando nosotros, el presidente de la República, y con esto termino, Rodrigo, cuando el presidente de la República 6 veces investigado a Castillo, llegó al poder, el primer bastoncillo que le aplicamos toda la población que no somos comunistas fue el de terruco. ¿Recuerdan? Y al toque, disculpando la frase coloquial, al toque, ellos sacaron el terruqueo. Esa palabra terruco era una jerga que empleábamos los militares en zona y policías en zona de emergencia, para designar a los DDTT, a los delincuentes terroristas, que después se convirtieron en delincuentes subversivos y después otra vez en delincuentes terroristas. O sea, el delito es subversión, pero como esa palabra subversiva la emplearon para argucias y mañas legales y hacerse ver como si fuera un ejército regular, por eso que decían conflicto armado interno. Todo ese tipo de burlas y movimientos hemos soportado nosotros. Entonces inventaron la palabra terruqueo y ya habían opinólogos o voceros de partido o analistas que decían, no es que disculpe que lo terruqueo, o sea, como si fuera algo malo, dile terruco pues en su cara con todas sus letras, como dice Porky. No, disculpa, no te estoy terruqueando. Y tú sí me puedes fujimoristear o fujimorear. ¿Ah? Tú sí me puedes corruptear. Tú sí me puedes vacadear, diciendo que soy un vacador. Inventemos los términos también. ¿Dónde están los creativos de la derecha?
Ellos inventaron el terruqueo y cesó el bastoncillo de decirle terrucos. Ya nadie le dice terruco al presidente. Y es un terruco, su peor defecto para mí, porque es un pobre infeliz. Ay, mi mamá me va a pegar. Es una persona que entraba a hacer caja, ¿no? Pero su principal pasivo es ser terruco. Pero ya como no terruquees, salió la Verónica Mendoza, les gusta el terruqueo, puca, todos del mismo lenguaje. Qué envidia, caracho, qué envidia. Lo que sí no me da envidia y me da esperanza es que de todas maneras los peruanos de bien seguimos para adelante. Nos vamos, tenemos que hacer muestras cada vez mayores de nuestro patriotismo, de nuestro coraje, de nuestra peruanidad, porque no nos vamos a dejar vencer. Así es, hermanos peruanos. Nos vamos porque esa nube negra tenemos que llegar con la voz que da inicio a la victoria. ¡Fuego!